Hola, muy buenas a todos. Yo soy Carlos. Este es mi canal de YouTube llamado Celebración. Y hoy estoy encantado de recibir acá a Juan Carlos Monedero, hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Tocayo, acá te saludo desde la Argentina, muy contento. Acá tenemos una primavera hermosa, la verdad. Recién estuve paseando por la calle, así que Sí. vengo con con toda la energía del sol Ah, y bueno. con mucha alegría y contento por esta comunicación, estimado. Yo también muy alegre de que por fin podamos hablar, porque habíamos estado tratando de contactar y tal, pero bueno, al final ha salido esta entrevista, gracias a Dios, que vamos a hacer sobre tu nuevo libro. Bueno, antes de empezar voy a dar una breve introducción de quién es Juan Carlos Monedero. Él es filósofo, licenciado en filosofía, profesor, ha escrito 4 libros, también tiene su canal de YouTube que sube contenido buenísimo. Eh, estos, estos 4 libros también son muy interesantes, incluyendo este nuevo. El primer libro se llama Lenguaje, Ideología y Poder, que tiene 2 tomos, eh, que por cierto, que es interesante porque este libro de Lenguaje, Ideología y Poder habla de la manipulación del lenguaje que hay en estos tiempos, en este gobierno mundial, que lo utiliza como una de las primeras armas en contra de la sociedad, ¿no? El tercer libro que sacó en enero de este año, ¿verdad, Juan? Se llama 2020, Argentina y el mundo bajo cuarentena, que habla Sí, sí, sobre, fue en este año. Sí. mm, habla sobre sobre todo la manipulación y lo que estamos viviendo ahora con esta especie de plan. Y ahora con este nuevo libro que nos trae, que se llama Neodarwinismo y Evolucionismo Cristiano, Fisuras e Incongruencias. Así es, Interesante. estimado. Vale, Te pues presento, acá lo tenemos, muy bonito, la verdad, la portada y todo. editado por Ediciones del Alcázar. Salió hace muy poco, hace menos de un mes, y lo que trata el libro es lo que vamos a hablar ahora. Básicamente es un comentario y una respuesta a dos posturas muy difundidas en las academias hoy en día, y la segunda postura especialmente difundida en los institutos católicos. Es una respuesta al evolucionismo como tal y desde el punto de vista científico, lógico, epistemológico, etcétera, y una respuesta también al evolucionismo cristiano, que es una postura distinta a la primera, pero que tiene semejanzas, según la cual Dios habría elegido la evolución como el modo de hacer surgir a las especies, especialmente al hombre. Y de esta manera el cuerpo del hombre sería el fruto de la evolución, mientras que el alma sería creada directamente por Dios. Esa es una idea que muy común en los institutos católicos y tengo entendido en ciertos sectores evangélicos. Ahora Mm. bien, lo que yo muestro en el libro es la cantidad de fisuras e incongruencias que tienen ambas posturas. Y de eso vamos a hablar hoy, Carlos. Muy interesante, sin duda, porque además es un tema que, aunque no se hable todos los días, es algo que es importantísimo. Fíjate que estamos hablando acá del el origen del hombre. ¿Mm? De nuestra identidad, Así es. identidad de lo que somos. Por eso lo que hace el evolucionismo es plantear un falso origen, según el cual el hombre viene del puro azar. El Mm, hombre es el fruto impensado de un proceso ciego, azaroso. No hay Dios. Y entonces, si nosotros somos simplemente el fruto del acaso, de la casualidad, entonces no somos tan importantes. Y por eso es claro. que hay una moral, o una falsa moral, que está aliada a esta idea del mundo, en el cual el hombre termina siendo un instrumento, una cosa, termina Mm, siendo cosificado. En cambio, si somos hijos de Dios, si somos criaturas de Dios, nuestro origen digno y nos enaltece de otra manera y el mundo es distinto. Por eso hay dos paradigmas que son incompatibles entre sí. O el hombre es el fruto del pensamiento de Dios y fue amado, pensado y deseado por Dios y creado libremente, o el ser humano es el fruto de la casualidad. Entonces, el orden que vemos en el mundo proviene del caos, lo cual también es contradictorio con el principio de causalidad, estimado. así es. Oye, Juan, y vamos a hablar entonces de qué te motivó primero a estudiar sobre este tema, a meterte dentro de este tema
que, bueno, es polémico, es prácticamente si te metes a criticar el evolucionismo, es como si estuvieras criticando el globismo, ¿no? En primera, hay un antecedente inmediato y hay dos antecedentes más lejanos en el tiempo. Lo más cercano, yo fui profesor de alumnos de séptimo grado, chicos de 12, 13 años, en el colegio Fasta Caterina de Palermo. Yo dictaba ahí una materia que se llama Formación Doctrinal o Catequesis. Mi tema era el libro El Antiguo Testamento. Entonces empezábamos hablando del origen del hombre. Y cuando yo hablaba de la creación del hombre, siempre salía algún alumno que preguntaba el tema del Big Bang, el tema de la evolución, el tema de los dinosaurios. Tú sabes que a los niños los dinosaurios les apasionan, ¿no? Es una de las Sí, cosas que más les gusta. Entonces siempre salió el tema. Y yo iba respondiendo, yo tenía una cierta formación sobre el tema, había leído, pero era la primera vez que me enfrentaba con un grupo de alumnos que sistemáticamente hacía estos planteos. Esto te estoy diciendo para que te des una idea, 2000, 2010, 2011. Bien. Entonces, a medida que fueron pasando los años, yo 2010, 2011 recibí otra camada y me di cuenta que la siguiente camada hacía muchas preguntas y que las respuestas que yo tenía que refrescarlas. Las había estudiado hace 2 o 3 años y a medida que fui estudiando más y más, me fui dando cuenta de que ocurrió esa retroalimentación. El claro, alumno pregunta, yo respondo, pero al mismo tiempo vuelvo a repreguntar, yo respondo, y empieza esa búsqueda del fundamento. Empiezo a investigar más, a leer más. Primero empiezo a escribir, digo, bueno, yo ya en ese momento escribía, mi primer artículo es 2008, así que en 2011 yo ya escribía, después digo, puedo escribir un artículo, lo escribí, luego escribí un ensayo, algo un poco más grande, 15, 20 páginas, luego escribí un ensayo más largo, entonces empecé a darme cuenta de que yo estaba avanzando, estaba en la carrera. claro. Y, y en un momento me toca elegir el tema de tesis de licenciatura en filosofía. Y yo tenía otro tema, un tema antropológico, de cómo se conecta la inteligencia y la voluntad. Eh, entonces en un momento recuerdo que yo estaba por un lado buscando escribir, estudiar el tema del evolucionismo y por otro lado estaba medio atascado en el tema este de mi tesis de licenciatura. Y hablando con mi madre, de repente me comenta y me dice, ¿por qué no utilizás todo lo que estás aprendiendo de evolucionismo y lo transformás en una tesis? Y yo dije, es una gran idea. Y lo empecé a hacer. Entonces dejé el tema de antropológico y empecé a enfocarme en el tema de evolucionismo en dirección a la tesis de licenciatura. Y Mm, así me recibí. Y este libro tiene la tesis de licenciatura adaptada a formato de libro. claro. Eso es lo inmediato, pero antes te voy a contar dos cosas que creo que nunca conté al aire. Cuando yo era chico, yo tenía 11 o 12 años, y un día fuimos a la casa de un tío medio ateo, medio marxistoide, Mm, pobre, falleció. Y mi hermano y yo tenemos en una edad muy parecida, yo le llevo un año y medio. Y me acuerdo que en un momento, no sé cómo, mi tío saca el tema del Big Bang y la evolución, no sé qué, y nosotros que éramos mocosos realmente de 12, 11 años, empezamos a discutir en la mesa. O sea, éramos los invitados a su casa y recuerdo que empezamos a discutir y usar argumentos de sentido común. Y, y me acuerdo que mi tío recibió de muy buen agrado la discusión, no es que se enojó ni nos negó nuestra, nuestro derecho, sino no, claro, el eran hecho de niños hablar. y... Claro, pero es como que le gustó y ese fue nuestro primer bautismo de fuego. Imagínate, Mm, si ahora del tema no sé nada, imagínate a los 12 años. Y después recuerdo que otra vez, al año siguiente, al año y medio, yo tenía ya 13 para 14 y en primer año de la facultad no, perdón, del colegio secundario, discutí también con la profesora de historia. Una excelente profesora de historia, explicaba muy bien. Después fuimos colegas, yo era profesora de historia en ese colegio y yo después trabajé en ese colegio y fuimos compañeros. Y me acuerdo que yo, también de nuevo, mocoso de 13 años, le discutí a la profesora el tema de la evolución, que no podía ser, el origen del hombre, por qué seguían habiendo monos, que el hombre no venía del ujú. caos. Eh, así que bueno, esos fueron los Los inicios antecedentes, de tu, los inicios. Así claro, es, de tu motivación para investigar, ¿no? Sobre este tema. así estimado. Vale.
Bueno, todos hemos oído que la teoría de la evolución cambió el mundo en cierto modo, ¿no? Unos dicen que para bien, otros para mal, porque trajo nuevas ideas filosóficas, económico-políticas. Pero cuéntanos sobre eso. ¿Cuáles fueron esas ideas que trajo la teoría de la evolución? Trajo un conjunto impulsó, incentivó, no es que las trajo, pues ya estaban por ahí, pero Hmm, dio aire o dio fuerza a varios tipos de ideas culturales, políticas y económicas. A nivel cultural, suscitó o reforzó, si tú quieres, el relativismo. ¿Por qué? Porque las especies cambian permanentemente, entonces ninguna es lo que en un momento determinado una cosa esencial, sino que su esencia consiste en la mutación. Por lo tanto, eso, si tú lo llevas a la moral o la filosofía que tienes, todo cambia, ¿no? Nunca me baño dos veces en el mismo río. De alguna manera, lo que se reforzó con eso fue el relativismo moral y sociológico. Pero después hubo otras ideas, el racismo, el capitalismo liberal, esta idea de la supervivencia del más apto, que ya vamos a entrar en ello, fue como una idea que, planteada en el campo de la ciencia biológica, luego fue llevada a una especie de darwinismo social en el cual, bueno, miren, hagamos negocios y a mí no me importa nada, me importa ganar dinero y el más fuerte sobrevivirá, el que venda más, gane más dinero, crecerá y el que venda menos, ganará menos dinero y terminará quebrando. Entonces, hay como una despreocupación por la justicia social, por la, la búsqueda del bienestar de todos, y eso también incluso fue aprovechado por Inglaterra. Por Inglaterra, con sus políticas colonialistas, que de alguna manera decían, bueno, miren, señores, el mundo siempre fue así y los animales toda la vida han luchado unos contra otros, así que bueno, luchemos acá y que gana, gana. Si vos me ganás, me dominarás y si yo te gano desde Inglaterra, yo te dominaré a vos. Entonces, se suscitaba eso, o sea, relativismo, capitalismo liberal, hmm. reforzaba directamente el colonialismo y finalmente también cierto agnosticismo o materialismo, porque si, si o Dios no existe o Dios existiendo no interviene en la realidad y el mundo surge por un proceso ciego, azaroso, entonces, eh, bueno, llegamos a esas conclusiones en el orden filosófico. ¿No? Esto con independencia del sustento científico que tenga la teoría. O sea, independientemente del sustento científico que tenga la teoría incentivó este tipo de ideas culturales, políticas y económicas. Claro, le dio Y refuerzo, ¿no? claro, reforzó Hmm. e Claro, un refuerzo impulsó. también un poco, digamos, no tan evidente, pero un refuerzo porque era como algo de qué sostenerse, aunque Sí. no fuera tan real, ¿no? Tan justificablemente Y yo científico. creo, esto ya es una apreciación, pero no soy el único que la piensa, yo creo que esto también explica una parte del éxito de la teoría. Es decir, el éxito en términos de difusión. O sea, una teoría conveniente, una teoría que reforzaba el status quo. O sea, al colonialista le convenía que hubiera una teoría que dijera eso. Exacto. Sí, y bueno, al racismo, ¿no? Como también dijiste, me llama mucho la atención eso porque estaba viendo una charla de la doctora Chinda Brandolino y ella dijo que Darwin era ateo y era racista. Y bueno, es como que la teoría de Darwin impulsa el racismo y todo en los Estados Unidos y comienzan todos estos movimientos que dan pie incluso al aborto y todo, ¿no? Hay una relación también con el aborto. Mm, Fíjate qué interesante. En la mayoría, esto lo contaba Raúl Leguizamón, que en paz descanse, brillante, intelectual católico cordobés, acá de Argentina. Y este hombre que decía, vinculaba aborto con evolucionismo por el siguiente motivo. Viste que los abortistas hablan siempre de la semana 2 o semana 14. ¿Por qué? Dicen o dirían que en esa época o en ese periodo estaría permitido abortar. Porque en ese periodo el feto no se parece, no tiene forma humana. Empieza a adquirir forma humana después. Entonces, con este criterio, justamente morfológico y no de especie, bueno, tú lo matas a la semana 11, listo, no pasa nada. Lo matas a la semana 15, es un ser humano. Igual después los abortistas fueron mucho más lejos y con suma hipocresía. Hoy
proponen la legalización a los 9 meses. Hoy en la Argentina el aborto está legalizado hasta los 9 meses. Es una mentira que está legalizado hasta los 14. Claro. Así que bueno, después ya la ideología es desbordada por el mismo cinismo de estos genocidios. Pero no me quiero desviar del tema, estimado. Sí, Lo que sí quiero plantear es que con independencia del sustento científico, la teoría de la evolución incentiva estas ideas políticas, económicas y culturales. Correcto, eso queda claro. Y luego en tu libro expones que no hay una sola teoría de la evolución. Cuéntanos qué explicas sobre esto, ¿hay una sola teoría es decir, ¿por qué no hay una sola teoría? ¿Y cuáles son las otras? Sé que en política y en economía uno suele decir, no existe el marxismo, sino marxismos, o el fascismo, sino fascismos, lo mismo con liberalismo, ¿no? Bueno, acá podríamos parafrasear que existen muchas corrientes evolucionistas. O sea, para empezar, tenemos el planteo de Darwin, que vamos a llamarlo darwinismo del siglo XIX, ¿sí? El planteo de Charles Darwin. Vamos a llamar darwinismo, aunque Darwin usó la palabra evolución, usó la palabra transformación. Luego tenemos el neodarwinismo, que es la reformulación del darwinismo originario, que ocurrió entre los años 20, años 30 y 40 del siglo XX. Luego tenemos otras teorías más nuevas, que incluso se disputan en la actualidad la explicación de cuáles fueron los mecanismos de la evolución. De esas teorías tenemos la del equilibrio puntuado, tenemos la autoorganización, tenemos la teoría naturalista, etc. Pero acá hay una cosa importante. ¿Por qué hay teorías distintas? ¿Y qué implica esto? Todos los modelos teóricos actuales dicen, nosotros discutimos los mecanismos de la evolución, pero no discutimos el hecho evolutivo. Es decir, la evolución ocurrió, la evolución es un hecho. No discutamos mecanismos. Entonces, ahí hay una gran discusión. Ahora bien, tú no puedes saber que hubo evolución si no puedes indicar el cómo. En otras palabras, ¿qué sustento tiene decir? Y acá empezamos a hacer una crítica profunda, ¿no? En el orden de la filosofía del conocimiento. ¿Cuál es el sustento que yo diga? Mira, yo sé que tú robaste el banco, no sé cómo lo robaste, no tengo idea cómo lo robaste, pero yo estoy seguro que tú robaste el banco. No, bueno, o sea, es al revés. El cómo es el que acredita el qué. Si yo puedo indicar un mecanismo, y si el mecanismo es seguro que es ese, entonces, bueno, mi afirmación del qué tiene algún sustento. Ahora, si yo estoy discutiendo permanentemente los mecanismos, el cómo de la evolución, ¿de dónde saco esa certeza absoluta sobre el hecho evolutivo? Entonces, lo que yo planteo en el libro, y lo que muchos críticos plantean antes que yo, mejor que yo, es que ellos sacan la certeza de otro lado. No sacan la certeza de las pruebas, porque las pruebas no son concluyentes. Las sacan el deseo y la voluntad de querer que haya evolución. Por eso en el libro decimos, no es un ver que haya evolución, es un querer que haya ocurrido. Por eso hay un voluntarismo terrible para sostener esta teoría, estimado. Claro, ellos quieren, digamos, dar por hecho de que ya existe la evolución, que es lo más profundo del tema, lo que está sosteniendo todo, ¿no? Y es como que parten de allí, entonces, para todas las corrientes. Parten de esa premisa de que hay evolución, pero no sabemos cómo ocurrió. Entonces, la verdad es que lo que vuelve, esto lo dice un gran crítico, Philip Johnson, lo que vuelve creíble y persuasiva a la afirmación de la teoría de la evolución es un hecho, es que los científicos sepan cómo ocurrió. Porque de lo contrario, los científicos están afirmando algo de lo cual no tienen ningún elemento objetivo e independiente y pacíficamente consensuado. Entonces, después hay puntos en común en las teorías, ¿no? Porque tú me podrías preguntar, bueno, discuten los mecanismos, pero ¿qué tienen en común? Bueno, en general, la descendencia con modificación, ¿sí? En general, tienen en común la transformación lenta y gradual de las especies. En general, el ancestro común, ¿no? Todos estamos conectados a través de un árbol de la vida.
¿sí? Las semejanzas entre los seres tienen en común algo que nadie niega. O sea, los seres vivos somos semejantes. O sea, Claro, nosotros con los monos, nosotros con los mamíferos, nosotros con los reptiles, hay semejanza. Eso nadie lo niega. Eso no es problemático. O también hay otras evidencias que ellos invocan que no son para nosotros, no son ningún problema. Por ejemplo, Darwin en su época, ¿qué decía? Decía, hay seres que van cambiando, ¿no? Los picos de los Galápagos se van haciendo más largos o menos largos. A eso llamó él selección natural. ¿Sí? Después decía, los criaderos de ganado van cruzando vacas o cruzando gallinas o cruzando distintos tipos de perros y van haciendo variar la especie. A eso se llama selección artificial. Hoy en día en un laboratorio tú tomas una mosca de la fruta que tiene el embarazo es muy corto, creo que dura 14 días, 20 días, y en 20 días puedes ver a su hijo, ¿no? Acá en un hombre, un ser humano tardas 9 meses. Acá tardas 20 días. Entonces han producido artificialmente moscas de la fruta con variaciones. Bueno, toda esa evidencia no tenemos ningún problema. O sea, digamos, está ahí, eso es evidencia. Ahora ellos dicen que a partir de eso, esos cambios pequeños, esas variaciones, si se acumulan a lo largo del tiempo, resultan en una especie distinta. Bueno, eso es una inferencia, no es una evidencia. Claro. Hay un salto, que podrá ser un salto que a mí me parezca correcto o me parezca incorrecto, pero es un salto. O sea, podemos discutir si el escenario hipotético tiene sentido o no, pero no podemos discutir que sea hipotético. Entonces tú no me puedes plantear como un hecho lo que es una hipótesis. Correcto, eso es las evidencias en las que los evolucionistas se basan principalmente, podríamos decir. Se basan en esas evidencias, se basan también en el tema de las semejanzas, que las hemos dicho, y también se basan en las mutaciones genéticas. ¿Sí? Ellos hablan de las mutaciones. Darwin esto no lo llegó a decir, esto es lo que aporta el neodarwinismo, las mutaciones. Entonces ellos dicen que esas mutaciones que se realizan en el interior del organismo, el organismo se copia a sí mismo, y esos pequeños cambios luego se trasladan a la descendencia, y así sucesivamente. Ahora bien, de nuevo, siempre terminamos en un punto donde dice, bueno, y si dado el tiempo suficiente, ocurrirá tal cosa. Bueno, ahí hay un acto de fe. Yo puedo no tener fe en eso, o tú puedes tenerlo, pero no se nos puede plantear como algo, como un hecho fáctico, de ninguna manera. Por eso los evolucionistas más honestos te dicen, mira, yo tengo fe en esto, lo puedo probar, tengo fe, bueno, está bien, por lo menos me lo reconocen. Ahora, no, que después no venga Francisco Ayala o a Richard Dawkins a decir que si no aceptas la evolución eres un imbécil o eres un perverso o eres un loco. Lo que dice Richard Dawkins. Entonces, hay una manipulación del público. Al público se le presenta la teoría de la evolución, se le dice está absolutamente corroborada, y cuando tú te empiezas a meter en el tema te dicen no, pero mira, los mecanismos discutimos. Entonces no tienes todo arreglado. Y además otra cosa que se nos oculta son que la teoría se fue reformulando para escapar a la contrastación, cosa que vamos a entrar más tarde. Ellos dicen que hay un salto, pero ese salto en realidad no se puede, nadie lo ha visto, ¿no? Es un salto que no se puede ver, es un salto que no se puede, que no hay evidencia, y si hubiese, ¿qué pasaría si encontrasen evidencia de ese salto en algún momento? ¿Crees que es posible que se pueda encontrar? Mira, la ciencia uno puede hacerse una pregunta. Todo el conocimiento que tenemos marcha en el otro sentido. Hay un principio básico de la ciencia que es el de la uniformidad de la naturaleza. ¿Qué significa eso? Significa que el presente explica el pasado. O sea, suponemos que las leyes vigentes en el presente actúan de la misma manera y en la misma medida que en el pasado. ¿Por qué suponemos eso? Porque si no suponemos eso, no podemos hacer ninguna extrapolación, ¿no? Por ejemplo, decimos, hacemos un cálculo, ¿no? Y decimos, el Sol
los lagos del mundo, los ríos del mundo, los océanos del mundo se contaminan, por decir algo, en promedio por año, no sé, un 2%. Vale. Bien, entonces vamos para atrás y decimos, bueno, si cada día se contaminan más, si cada año se contaminan más, vamos para atrás, decimos cada año, vamos a 2020, estaba menos contaminado. Vamos a 2019, estaba menos contaminado. Vamos a 2018, bueno, entonces, pero tenemos que hacer un cálculo. Ahora, ese cálculo sabemos que es arbitrario, porque suponemos esa tasa de 2% en base a un cálculo que venimos haciendo, por decir algo, los últimos 10, 15, 20 años. Pero no sabemos si antes de esos 20 años la tasa era del 2%, del 1, del 1,5, del 2,5, del 3, del 4. De repente ocurrió un evento, no sé, catastrófico y fue mayor. No lo sabemos. Entonces, tenemos que suponer, en principio, porque esto es una presunción que admite prueba contraria, tenemos que suponer que los hechos y que las leyes que actúan en el presente actúan igualmente en el pasado y de la misma intensidad. Si no, ninguna conclusión sería válida. Claro. Bien, ese principio hermenéutico lo aplicamos en todo y los científicos lo aplican. En el único caso en que no lo aplican, ¿sabes cuál es? En el tema del evolucionismo. En ese caso, ellos, aunque la evidencia hoy diga una cosa, dicen, no, bueno, pero en el pasado quizás fue de otra manera. Lo que estaba planteando recién era que para ellos existe en la ciencia, y es normal en el ser humano, aceptamos que las leyes en el presente actúan de una manera, las vemos, tenemos evidencia de eso, y suponemos que en el pasado las leyes del presente actuaron de la misma intensidad y de la misma forma. Claro. Es una ficción, es una suposición. No sabemos si ocurrió así. Se llaman constantes cosmológicas o constantes de la naturaleza. Podría no ser así. Estamos suponiendo que los océanos se contaminan un 2% por año, pero quizás se contaminan 2% por año a partir de la gran revolución industrial. Probablemente en la Edad Media no era así. Claro. O probablemente en la Edad Antigua no había casi nada de contaminación y no era así. No lo sabemos. O sea, tenemos que suponer algún tipo de constante para hacer un cálculo. O sea, pero lo mismo hacen, por ejemplo, cuando se van para atrás y dicen, no, bueno, escuchaste eso, Big Bang, y te hablan de millones de años, 14.000 millones de años, 12.000 millones de años. Son suposiciones. O sea, lo que hacemos es calcular la expansión del universo y decimos, bueno, si el universo ahora está aquí, y si esta es la velocidad con la que se está expandiendo, vamos para atrás, y decimos, bueno, si aquí estaba, si ahora está aquí, bueno, quizás aquí estaba, no sé, en la Edad Media, que aquí estaba hace 20.000 años, aquí estaba hace 50.000 años, no lo sé. Claro. Entonces se van a calcular de que el punto cero, donde todo estaba junto, fue hace, no sé, 15.000 millones de años. Claro, podrían haber muchos datos desconocidos que no tenemos. Alteren esa cuenta. Claro. Alteren esa cuenta. Y podría pasar, pero es lógico, no está mal que hagamos esa ficción. Es como un pacto ficcional. Nos ponemos de acuerdo en eso para hacer un cálculo. Pero siempre es una presunción que admite prueba contraria en la ciencia. Por supuesto. ¿Qué? Porque si de repente descubrimos un factor que no habíamos pensado y que nos cambia la cuenta, tenemos que reformularla. Eso sería lo lógico. Hasta ahí estamos bien. Sí. Ahora, este criterio implica que el presente va a ser la llave del pasado. Ahora, en el único caso en el que esto no se aplica es en el evolucionismo. O sea, en el evolucionismo suponemos que en el pasado se dieron condiciones que no se verifican en el presente. Y esto es la violencia mental. Acá se da la ideología, acá se da la manipulación. Claro. Muy interesante. Vamos a continuar. Bueno, como ya habías hablado tú antes también, acá cabe buenísimo esta pregunta porque tú has dicho, y yo también creo que es así, que el evolucionismo se ha convertido en una especie de dogma. Es como algo innegable, nadie lo puede negar, es decir, es lo que enseñan en las escuelas,
Si hablas en contra de eso te censuran, tienes burlas, abucheos, te llaman fanático religioso. ¿Cómo crees que afecta esto al mundo, a la sociedad, a los jóvenes? Es un dogma laico, primero que nada, dogma laico, de esta neo-eclesia materialista, cientificista moderna, Mm, primero que nada. Y en segundo lugar, es un dogma en un mundo que desprecia los dogmas de la Iglesia Católica. Se nos dijo, no, el dogma restringe la libertad de pensamiento y a nosotros se nos martilló diciendo, no, tenemos que ser amplios, moderados. Bueno, sí, ellos piden moderación para nosotros, pero ellos no se la aplican. O sea, sí, tú tienes que ser moderado, pero yo soy súper dogmático. Y en base a ese dogma han hecho grandes barbaridades y han jugado muy sucio. Han expulsado docentes, han perseguido, han hostigado, han molestado, han acosado. Entonces, no digo que esté bien, pero hay muchos intelectuales que ceden. Hay muchas personas que no soportan la presión y se acomodan a lo políticamente correcto para no chocar, para no quedarse sin trabajo, para no ser tildados y, ay, mira, por ahí va Carlos, mira, ese creacionista, ese critica la evolución. Te cierran puertas laborales, la gente te deja de hablar, te dejan de citar en los trabajos prácticos, tu fama, tu prestigio se ve dañado. Entonces, eso es lo que yo llamo futbolísticamente jugar con la cancha inclinada, mm, ¿no? O sea, sin duda. aquí no tenemos un partido 0-0, no sé, Argentina-España o Argentina-Venezuela. Lo que tenemos es una cancha inclinada donde los críticos de la evolución estamos acá abajo y los evolucionistas están acá arriba. Y entonces sí, claro, ellos llegan muchas más veces y tienen al árbitro comprado y además nosotros empezamos 0-0, empezamos con 5 goles en contra. Y ellos tienen en vez de 11 jugadores, tienen 25. Bueno, y después dicen, no, el consenso científico, ese consenso es fabricado, señores, dejemos de mentir, no seamos tan hipócritas, tan cínicos. Ese consenso es el fruto de la presión psicológica que ustedes han metido en la ciencia. Claro, es como que tú me digas, no, bueno, la Unión Soviética había mucho consenso sobre. Y sí, porque la gente sabía que si hablaban lo mataban. Eso no es un consenso. Eso es una mentira repugnante. Eso es una manipulación. Entonces acá pasa lo mismo. O sea, si tú tienes los medios de comunicación, que cuando hay una crítica, primero no te la publican. Y segundo, si la llegan a publicar, tienes un espacio así y la respuesta es así. Es enorme. Si tú tienes las academias compradas y tienes a la Fundación Templeton financiando un montón de actividades culturales, y la Fundación Templeton es la fundación evolucionista, es una fundación evolucionista. Entonces, tú en un momento dices, che, mira, sí, yo estoy trabajando con la Templeton, ¿le voy a dar lugar a este muchacho para que haga una crítica a la evolución? No me voy a enojar con la Templeton, no me voy a poner en contra a los tipos que tienen dinero y que ponen y que invierten en esta universidad y nadie quiere problemas. La verdad es que nadie quiere problemas. Mm. Todos se esconden, todos se hacen los tontos. Entonces, claro, es más fácil decir eso a sentarse y ver las cosas objetivamente, ser hombre y soportar la presión que haya que soportar. Pero esta es la Pero es situación. difícil, claro, es difícil por Esta es la la... situación. Sí, te cae el mundo entero encima, como si... Bueno, me imagino, tú también con este libro ya lo verás, ¿no? Pero es que sabes que Y con las conferencias que estás dando. este libro van a ser algo más simple. Que no es criticarme, no va a venir alguien a tocarme la puerta y decir, hola, ¿qué tal? Estás equivocado. O, ¿sabes qué? No te vamos a invitar. O no va a haber un tipo por la calle a golpearme. Ojalá pasara eso porque por lo menos van a ser algo más hipócrita, que se hace de cuenta que no existe. Por eso digo, uso esta frase que usaban algunos autores argentinos en los temas de historia. En los temas de historia, durante muchos años, una corriente liberal que monopolizó la historia y hubo historiadores, revisionistas, críticos del liberalismo, que fueron ignorados sistemáticamente décadas, hasta que en un momento no los pudieron ignorar más. Acá pasa lo mismo. La verdad es que los críticos podemos ser ignorados. Es lo más fácil, lo más rentable. O sea, Carlos, a mí me es mucho más rentable
en vez de sentarme a discutir con vos este tema, vas a dar cuenta que no existe. Y ya está, yo sigo la mía. Eso es lo que hacen ellos. A mí me da gracia porque yo ya tengo varios videos de la evolución en el canal. Y hay una persona que siempre está discutiendo, que seguro va a mirar este video, así que le mandamos un saludo. ¿No? Se llama José. Y yo estoy seguro, yo te voy a decir una cosa, Carlos. Si esto fuese al revés, si esto fuesen videos a favor de la evolución, y haya un muchacho que se llama José, crítico, no le respondería a nadie. O sea, estoy seguro que los evolucionistas lo ignorarían. Nosotros no ignoramos a la gente por respeto. Porque aunque yo piense distinto de José, puedo llegar a respetar que usa su nombre y su apellido y discute. Aunque me critique, aunque diga estos argumentos, le responderé. Pero ellos no. Por eso fíjate cómo, digamos, tienen malas prácticas, tienen vicios y tienen una fatal arrogancia. Son terriblemente arrogantes y se dan el lujo de no responder críticos. Por ejemplo, Richard Dawkins en un momento decía, yo no respondo críticos porque sería como discutir, como si un neonatólogo discutiera la teoría de la cigüeña con alguien. ¿Usted discutiría si los hijos vienen los niños vienen de la cigüeña? Bueno, yo no discuto la evolución. Y después, este miserable Richard Dawkins tuvo que discutir y tuvo que sentarse a discutir con Philip Johnson. Pero Philip Johnson tuvo que crecer tanto y ser tan popular que la única manera de discutir con Dawkins fue eso. Pero contrario, él no le daba lugar. Y Philip Johnson sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que era el mismo cuando no era popular y el mismo ahora que es popular. Lo único que hizo Dawkins fue decir, bueno, ya este tipo no lo puedo ignorar. Por eso me veo forzado a discutir con él. Entonces, claro, si los argumentos son los mismos, un hombre de ciencia debería responder a los argumentos, no a la fama de la persona. A mí no me interesa la fama. Si el tipo es brillante, aunque no lo conozca nadie, es brillante. Ya está. Y vamos a prestar atención a sus argumentos. Claro, es genuinamente científico, tiene un interés genuino por la ciencia, por el descubrimiento. Pues una persona que tenga esos intereses auténticos y todo eso, pues va siempre a ir siempre a por eso, ¿no? Sí, no es honestidad intelectual. Claro. Así que, José, te mandamos un saludo. Acá siempre, aunque no estemos de acuerdo, te vamos a responder con la mayor amabilidad del mundo y te aseguro que esto mismo no va a pasar al revés. No va a pasar. Acordate lo que te digo. Así es. Bueno, para concluir y luego hablar un poco más del tema, ¿qué quieres dejar claro al final sobre dejar un mensaje a todos los que van a leer tu libro, como yo? Nos hemos concentrado en el evolucionismo como tal. Si todo lo que venimos diciendo es verdad, si hay críticas, si el evolucionismo recurre a una permanente reformulación para escapar de la corroboración, si los científicos evolucionistas violan la ley de la uniformidad de la naturaleza, si presentan inferencias como si fuesen evidencias, si todo esto es verdad, si no hay consenso sobre el mecanismo de la evolución, entonces yo lo que pregunto es, ¿qué hacemos los católicos? ¿Qué hacen los cristianos? Bautizando y yendo al rescate de una teoría que no tiene sostén. Yo no lo puedo entender. Salvo que lo puedo entender como un deseo desesperado de congraciarse con los evolucionistas, que dominan el establishment científico. Ahí sí lo puedo entender. Pero ahí, bueno, me da asco. Entonces, me parece que esto es un mensaje también para los católicos evolucionistas. Digo, muchachos, o sea, dejémonos de jorobar diciendo, ¿por qué Dios no podría haber apelado a la evolución? No, fíjate que científicamente hablando encontrás un montón de problemas en la teoría y entonces no tenés necesidad de plantearte eso. Por eso cuando vos captás todos los problemas de la teoría, lógicos, biológicos, paleontológicos, epistemológicos, la compatibilidad con Dios no es un problema que se resuelve, es una cuestión que se disuelve. Porque si ya la teoría está descartada, ¿qué vas a pensar si se compatibiliza o no con Dios? Ahora, si ustedes, cristianos o católicos evolucionistas, tienen miedo de criticar la evolución para no quedar como fanáticos, ese es otro problema. Ese es otro asunto. Cada uno tendrá que responder.
si es el miedo o realmente están convencidos. Pero a mí me llama la atención que habiendo toda una operación discursiva de prensa y de presión psicológica, de repente aparezcan los católicos evolucionistas diciendo, nosotros no estamos ni con unos ni con otros. Y además, a veces es bastante hipócrita, porque esos mismos católicos evolucionistas son sumamente suaves con los materialistas y son férreamente críticos de los creacionistas, ya sea católicos o protestantes. Y a mí eso me da bronca porque me parece una doble vara indigna. O sea, vos, en vez de pelearte con el grandote y animarte a pelearte con el establishment, lo que haces es agarrar a unos muchachos creacionistas que pueden tener algún que otro error en Estados Unidos y decirles, ¿sabes qué? Esta coma, este punto y coma que pusiste acá está muy mal, Carlos. ¿Sabes qué? Esta B larga es de corta. Y todo lo bueno que ellos dicen lo ignorás. Y vas a buscarle el pelo al huevo. Eso, la verdad, es indigno. Así que yo lo Sí, quiero dejar dicho acá. Y eso lo digo con todas las letras acá también. Tenemos eso y esperamos que este libro llegue lejos. Yo quiero por mí que llegue a toda la habla hispana y especialmente a los creacionistas de Estados Unidos, católicos o protestantes. Es mi deseo que llegue a manos de Philip Johnson, de Michael Behe, de tantos científicos del movimiento del diseño inteligente. Así que Michael Denton. Me sí, encantaría también Máximo Sandín, que está en España, sí. gran biólogo. ¿Sí? Oye, ¿y dónde podemos entonces comprar tu libro, Juan? Ediciones del Alcázar, ¿sí? Lo editó. Si me dan un segundo, les voy a pasar el teléfono. Recuerden que es un teléfono de Argentina, que tienen que poner la característica de Argentina, pero hay envíos al exterior. Hacen envíos al exterior y les voy a pasar ya mismo el teléfono. De acuerdo, también sabes si estará disponible luego en Amazon, aunque bueno, sabemos que Amazon también se dedica a censurar contenidos de este tipo, pero tal vez. Les cuento, el celular de estas personas de Ediciones de Alcázar es más 54 911 5990 9239. Perfecto, Ediciones del tranquilos que yo lo Alcázar. voy a poner en la descripción del vídeo para que lo tengan allí y Excelente. lo puedan Y tener. en cuanto a lo de Amazon, Ujú. vamos a hacer todo lo posible para que el libro esté disponible también en ese formato. Por supuesto, espero que no te lo censuren, sin duda. Lo otro que también los invito es que en mi blog www.jcmonedero.com próximamente voy a publicar una reseña del doctor Carlos Andrés Gómez Rodas, colombiano, que va a poder ilustrar el libro. Y también los invito a ver un debate que tuve de este tema en el aula de la Universidad Santo Tomás de Aquino, donde justamente polemizo contra un doctor en filosofía que se llama Oscar Beltrán, que es católico evolucionista y que fue profesor mío en la facultad. Ah, bueno, pues eso debe estar buenísimo porque los debates de Juan Carlos son excelentes. Muchas gracias. Yo vi uno del cristianismo temprano, de la Iglesia Católica del cristianismo antes de los años 300 después de Sí, Cristo, de si existía o no el catolicismo. Ese estuvo buenísimo. pero muchas gracias, Carlos. ¿Sabes de qué hablarás en tu próximo libro? Tengo un proyecto, se llama Manual de Maniobras para la Batalla Cultural. Buenísimo, porque sabemos que, bueno, para mí, Juan, de verdad quiero decirte y para muchos, tú eres un líder en la batalla cultural, eres uno de los referentes que está dando esta batalla al pie del cañón. Hacemos lo que podemos, ojalá pudiésemos hacer más y tenemos mucho para aprender y crecer. Te cuento de mi libro, Manual de Maniobras para la Batalla Cultural. Es un libro distinto a los 4 que escribí. Los 4 libros son más bien conceptuales, doctrinarios. Tiene parte práctica, pero este libro fundamentalmente habla sobre la acción y sobre la necesidad de formar movimientos en toda Hispanoamérica organizados, estructurados y los criterios con los cuales se pueden formar estos movimientos para lograr el éxito en la batalla cultural. Tiene que ver con eso. Excelente. Sin duda que lo voy a estar esperando con ansias. Bueno, adelante. Y además ese libro no va a ser comercializado, va a ser un libro que yo voy a escribir, voy a publicar en PDF, porque no me interesa, digamos, con ese libro demorarlo en su difusión.
Quiero que Claro, llegue que se cuanto antes. difunda y que llegue a todos Exacto. lados. Que llega Perfecto. con PDF. Después, si alguien lo quiere financiar y lo quiere, obviamente, encantado. Pero primero quiero que llegue, porque lo que quiero es que llegue a las manos de todos los militantes pro vida de Mm, Hispanoamérica, de América del Norte, América del Centro, América del Sur, de España, de Europa. Tenemos pensado también traducirlo al italiano. Así que es algo que para mí es urgente que el movimiento pro vida tenga en cuenta, y por eso no quiero que se comercialice, porque eso podría demorar su difusión. Quiero que simplemente se lleve PDF y que circule como un PDF más por la red. Ese es mi deseo. Así que esperamos muy, pronto poder publicar. muy bueno, sin duda que va a ser un arma más para bueno, para esta dictadura globalista en la que estamos, ¿no? Así es, estimado. Bueno, muchísimas gracias por estar, Juan. Disculpa que tal vez estuve un poco tenso mientras la No, entrevista. está perfecto. Estuviste muy bien. Estuviste Pues muy bien. muy encantado yo de que seas la primera persona que entrevisto en mi vida y de que, bueno, de tenerte acá en el canal y que puedan verte la mayoría de mi audiencia, si Dios quiere. Un gusto. La verdad, muy buenos tus videos. Gracias. Especialmente y tu